Bueno, ahora va a hacer su ponencia Marcos Rupérez, que lo hace por teleconferencia. Entonces, él es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, es máster en hidrógeno y pilas de combustible en la Universidad de Aalborg, Dinamarca, y MBA del Instituto de Empresa Business School, Madrid. Ahora se dedica a la consultoría y ejecución de proyectos de ingeniería relacionados con el hidrógeno como vector energético. Entonces, voy a poner... Hola, ¿me veis? ¿Me veis bien? Un segundo, Marcos. Tengo que compartir, hacer un duplicado. Vale. Ahora te veo. Ahí está, yo me veo también. Vale, ¿me veis bien? Bueno, empiezo, comparto pantalla, ¿vale? Hola, ahora no os oigo yo. Ponme por favor. Sí. Aunque sea un micro así, oír un poco el ruido, si no pensaré que os habéis tirado. Vale. Si prefieres tener nuestro ruido, bien. Igual te hace aquí un poco de eco. Bueno, a ver, hola. No, quítalo, que me oigo en duplicado. Que no me he dado cuenta. Vale, espera. A ver, fuera. ¿Veis mi pantalla? ¿Lo veis todo bien? Ponme el micro un momento para confirmarme que lo veis todo bien y empiezo. ¿Sí? Melchor, ¿todo bien? Sí. ¿Todo ok? ¿Me veis a mí? ¿Veis la pantalla? ¿Veis todo, no? Pero ya se ve, es que aquí no podemos poner la pantalla completa, pero bueno, se ve, ¿vale? Así, a ver cómo va eso. Aquí. Vale. Vale, ahora se ve bastante bien, ¿vale? Entonces, quito el micrófono de aquí para que no te moleste y empiezas cuando quieras. Muy bien, voy a poner un cronómetro para hacer 30 minutos clavados. Bueno, hola a todos, no os veo, no sé ni cuánta gente hay en la sala, ni qué edades tenéis, ni el perfil, ya perdonaréis que no he podido ir, pero es que dentro de media hora tengo otro evento en Madrid y entonces tenía que decidir entre los dos y decidí los dos a la vez, pero los dos online, ¿vale? Bueno, yo soy Marcos Rupérez, soy experto, o eso dicen, en hidrógeno y pilas de combustible, y hoy os voy a contar un poco por qué el hidrógeno está de moda y qué aparece aquí. Sé que esto es un evento sobre vehículos eléctricos, pero en realidad yo casi no os voy a hablar de coches, pero es que casi no os voy a hablar de vehículos de tierra, porque el mensaje principal a transmitir es el hidrógeno. Aunque lo más famoso que podéis ver los usuarios finales como uso sería el coche es una cosa casi anecdótica en el mundo del hidrógeno y luego vamos a entender por qué, ¿vale? Entonces, bueno, por un lado os quiero contar quién soy yo, ya me han presentado, yo soy Marcos Rupérez, soy ingeniero industrial de la Universidad de Zaragoza, después hice un máster de hidrógeno y pilas de combustible de 2 años en la Universidad de Aalborg, Dinamarca, que es una gran universidad, os la recomiendo para ir de Erasmus o para hacer un máster. De hecho, estuve con gente de la Universidad de Vitoria, de compañeros allí, en su día. Luego también hice un MBA del Instituto de Empresa, que esto es una escuela de negocios bastante prestigiosa, bastante cara, de hecho. Y bueno, soy especialista también en finanzas corporativas y en temas financieros. Vale, voy a contaros un poco como perspectiva del hidrógeno, proyectos que yo he hecho, para que podáis ver un poquito cuál ha sido mi trayectoria y cuál ha sido en paralelo la del hidrógeno, ¿no? Yo en 2009 trabajaba en Fundación Hidrógeno Aragón, que es este centro que veis aquí, que es un centro de investigación en tecnologías del hidrógeno, que está en Huesca y que es uno del primer centro de España antes del Centro Nacional en usar tecnologías de hidrógeno y en hacer diseños con tecnologías de hidrógeno, como vector energético. Y un proyecto que hicimos aquí pues fue un car de hidrógeno para competir en toda Europa. Es un car a pila de combustible, una pila de combustible de 8 kilovatios, un motor de 20 kilovatios eléctrico y unos supercondensadores para suministrar los picos de potencia. Bueno, pues este fue el primer proyecto de hidrógeno en el que yo estuve involucrado. Yo soy este de aquí. Y podéis, si ponéis car de hidrógeno hormiguero, podéis verme a mí pilotando ese kart en el hormiguero. Y bueno, quedamos segundos de la categoría, corrimos por toda Europa. Fue un proyecto bastante interesante. Bueno, aquí hay un vídeo de un coche de hidrógeno porque la gente piensa que no corren, pero sí. Los coches de hidrógeno son coches eléctricos y corren igual que un eléctrico, y un coche de competición de hidrógeno, pues
hacía un 0-100 en 4 segundos o 5 y el kart y una velocidad punta de no recuerdo, pero 80 o 90 kilómetros por hora. Esto es un coche que derrapa, es un coche de competición. Sí, no llevo casco en el vídeo. Diré en mi defensa que era otra época. Hablamos de 2009. Bueno, luego dentro de Fundación Hidrógeno Aragón también trabajé en otro tipo de vehículos, como son los barcos, y trabajé en la Vendée Globe, que es la vuelta al mundo a vela en solitario, sin escala y sin ayuda externa. En teoría es la regata más dura del mundo y una de las pruebas deportivas más duras del mundo. Es un navegante a vela que da la vuelta al mundo él solo en un barco enorme, sin parar en ningún puerto y sin que nadie le pueda ayudar y sin usar tracción más allá de las velas. Este barco, no sé si hay fotos, sí, lleva todo un sistema integrado de energías renovables con pila de combustible, y yo era responsable de toda esta parte, tanto del sistema de hidrógeno como de la pila de combustible, el sistema de tracción eléctrica, toda esta parte era mi responsabilidad única y colaboraba en toda esta otra con otros ingenieros. Esto es un barco renovable porque funciona con velas de tracción principal y porque para los 100 días que le cuesta dar la vuelta al mundo, la energía que usa es 100% renovable. Es el primer barco en su categoría en hacerlo y hasta la fecha el único en hacer esto, en competir en una regata dando la vuelta al mundo. Si os fijáis, este barco, aquí está el skipper, aquí está Bubi, estos son todo paneles, aquí hay como un par de metros cuadrados de paneles y por aquí en todo el perimetral también hay paneles. Luego hay molino eólico, es un poco anecdótico, pero hay un elemento bastante curioso que en las renovables se suele desconocer, que solo se usa en barcos, que son hidrogeneradores. Aprovechando que el barco se mueve con velas y que por tanto es energía eólica la que mueve direccionalmente el barco, y por tanto la velocidad diferencial que tiene el barco respecto al agua es impulsada por eólica y por tanto es renovable. Aprovechamos esa diferencia y echamos por la borda unas hélices que se mueven con el agua, que están aquí, bueno, no se ven, son muy pequeñitas aquí, y es esto de aquí, y entonces generan electricidad con el movimiento del barco, que es un movimiento eólico. Posteriormente monté mi primera empresa, que es Kionet HSL, es una empresa de ingeniería de prototipos en la que diseñamos el primer coche eléctrico del Dakar y único hasta la fecha, no os dejéis engañar por Carlos Saiz en compañía. No hay coches eléctricos corriendo el Dakar, son coches híbridos con motores de 300 caballos en el maletero, con tracción eléctrica a ruedas. Y además son híbridos muy emisores de CO2, quiero decir, son híbridos con 300 caballos en el maletero que van todo el rato a gas. En 2015 nos contrató a mi empresa Kione y a mi socio Acciona para hacer el sistema de tracción de un vehículo cero emisiones para el Dakar, el primero de la historia, y lo diseñamos como hidrógeno, con pilas de combustible, baterías de litio. Bueno, aquí todo esto eran baterías de litio. No me acuerdo cuánto llevábamos como unos 60 kilovatios hora o así de baterías de litio, unos 60 kilovatios de potencia en pila de combustible, de range extender, por así decirlo, y 20 kilogramos de hidrógeno a bordo, que 20 kilogramos son muchos kilos de a bordo. Para que os hagáis una idea, un coche como el Toyota Mirai, que es un coche de calle de hidrógeno, lleva como 5 kilos, ¿vale? Bueno, corrimos el Dakar, se rompió a mitad de carrera, pero fuimos el primer equipo de la historia en correr el Dakar, en participar en el Dakar con 0 emisiones de CO2, eléctrico, no de hidrógeno, porque de hidrógeno lo diseñamos, pero la organización no quiso y lo cambiamos a eléctrico. Os informo que el eléctrico tiene muchas virtudes, pero hacer un Dakar no es una de sus virtudes. Hacer un Dakar con eléctrico es una absurdez. Hablamos de etapas de 1000 kilómetros por dunas en las que el coche está gastando aproximadamente medio kilovatio por kilómetro o 0,35, 0,40, lo cual lo hace inviable hacerlo eléctrico sin un montón de recargas intermedias. No es que, bueno, no lo hace inviable, no, de hecho lo hicimos, es viable hacerlo eléctrico, lo que pasa es que no es viable competir, o sea, es viable acabar la carrera con suerte quedando el último, porque los de combustión no paran a recargar. Bueno, esta empresa que tuve, que ya no la tengo, hicimos otros diseños de yates grandes para Dubaitis de hidrógeno y aparte tenemos patentes de piezas de fibra de carbono para la Copa del Mundo de Esquí, porque mi socio, que es este de aquí, mi ex socio, que ahora la empresa ya no existe, corre la Copa del Mundo de Esquí y vendíamos unas piezas para entrenar esquí de fondo en verano, las inyectábamos y tenemos un proceso propio de diseño de fibra de carbono y de inyección.
Después tuve una empresa de residuos, de gestión energética de residuos, o sea, bueno, vendíamos máquinas de secado de residuo orgánico in situ, o sea, en un gran centro comercial se seca el residuo orgánico y se convierte en un polvo que es combustible o que es fertilizante. Pero vamos, tampoco es un poquito el tema de hoy. Y bueno, y hoy en día me dedico desde el 2020, que está muy de moda el hidrógeno, me dedico a hacer consultoría a grandes empresas, principalmente en proyectos de hidrógeno de tipos muy variados, desde producción offshore hasta generación de acero, hasta inversión, hasta fondos de inversión de empresas grandes o de bancos que quieren invertir en startups, asesorarles sobre en qué empresa invertir. Pues, por ejemplo, trabajé para el fondo de inversión de Cemex, que es la cementera mexicana, pero he trabajado para la Caixa. Quizás dentro de poco trabaje para Sabadell, bueno, para diferentes empresas. Y luego, bueno, he hecho diferentes vehículos de hidrógeno y colaboro en diferentes proyectos de estaciones de recarga de hidrógeno y de usos de hidrógeno en diferentes aplicaciones. Entonces, bueno, hasta aquí yo bueno, y un poquito mi perspectiva vital como perspectiva paralela al hidrógeno. Como veis, me he dedicado a diferentes cosas y ahora me dedico al hidrógeno. ¿Por qué? Porque ahora el hidrógeno está de moda y porque ahora en el hidrógeno hay dinero a ganar. Yo soy un empresario y por tanto busco negocio para mí, igual que todos, ¿no? Busco vivir también y por tanto me he ido reorientando en mi carrera, aunque yo he sido siempre, mi conocimiento principal ha sido el hidrógeno, he ido reorientando mi carrera hacia una cosa u otra en función de hacia dónde ha habido negocio, ¿no? Y el hidrógeno hay negocio últimamente. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a intentar dilucidar y por qué el negocio no está tanto en los coches, sino en otras cosas. Bueno, vamos a empezar un poquito desde el principio, ¿no? Porque al final damos por asumido el cambio climático, damos por asumido un montón de cosas y se nos olvida la problemática y perdemos el foco, y esa es la razón por la que no se entiende el hidrógeno. Por un lado, tenemos unos problemas globales, que principalmente es el cambio climático. Bueno, tenemos una crisis multifactorial de pérdida de biodiversidad, de un montón de factores, pero el cambio climático es el más conocido y el cambio climático va de emisiones de CO2. Pero además tenemos otro problema global muy gordo, que es la dependencia energética y escasez de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son escasos. Dependiendo del ámbito geográfico en el que hablemos, son muy escasos. Es decir, por ejemplo, en Europa son absolutamente escasos. No tenemos ni un pozo petrolífero más allá de Noruega, no tenemos ni una fuente de gas natural y no tenemos, bueno, de carbón sí tenemos minas, perdón. Y si tenemos de todo es poco, ¿no? Entonces, somos absolutamente dependientes del exterior y a la guerra de Ucrania me remito, ¿no? Al follón que hemos montado nosotros mismos también, bajo mi opinión, enfrentándonos contra nuestro proveedor principal de gas natural, por servidumbre hacia nuestro líder y Dios, que es Estados Unidos, bajo la OTAN. Esto es una opinión bastante polémica, pero es la mía y es la que es. Entonces, bueno, tenemos una dependencia energética y por tanto es un problema importante también. No solo es un problema importante el cambio climático, es un problema importante también la dependencia energética, porque para tener hospitales, para tener coches eléctricos, para tener muchas cosas, hace falta tener energía a día de hoy, y esa energía hoy en día es fósil y es un problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Aparentemente la solución es cambiar de energía primaria, cambiar de fuente de energía primaria, para cambiar de los fósiles a renovables. Y en renovables no hablo solo de molinos y placas, sino hablo de hidroeléctrica, que se nos suele olvidar, hablo de geotermia, que se nos suele olvidar, geotermia de alta entalpía, no de la que han hablado antes, geotermia de la que es capaz de generar energía por sí sola, no de mejorar la eficiencia cambiando la temperatura de los focos, y de biocombustibles, biomasa, etcétera. Vale, ¿cuál ha sido la solución de USA a este problema? Bueno, pues la solución de USA a este problema ha sido, como estamos, USA estaba muy dependiente a nivel 2010, estaba bajando su producción de fósiles y estaba convirtiendo en dependiente y empezó a generar gas de esquisto y petróleo de esquisto, el famoso fracking, y ha dejado de serlo, ha pasado de ser el principal productor del mundo. Claro, obviamente esto soluciona uno de los dos problemas, el de la dependencia energética y el de la escasez de combustibles fósiles, pero la emisión de CO2 casi lo empeora porque el gas de esquisto y el petróleo de esquisto son peores combustibles de peor calidad que el petróleo convencional. Entonces, bueno, para entender el reto, partiendo de esto, hay que entender el reto de cómo es el mix energético, ¿no? El mix energético mundial es 83% fósil. Y esto quiere decir que
¿qué dirías? Bueno, pero en España, esto es el mundo, ¿no? Que el mundo es muy contaminante, incluye muchos países pobres, incluye muchos países que pasan del cambio climático. En España tenemos una inserción muy fuerte de renovables, lo estamos haciendo muy bien. Bueno, en España es 70% fósil. Y no porque tengamos muchas renovables, sino porque tenemos un 10% de nuclear. La realidad es que las renovables, con suerte, aportan un 15%, y ese 15% no son las renovables que vosotros pensáis. Una parte muy importante de ese 15% es biocombustibles y es biomasa. Biomasa como entendida como pellets o entendida como quemar madera en tu casa para hacer caer de leña, ¿no? ¿Por qué? Porque una parte importante que hay que entender es la siguiente. Uy, perdón, que es que estoy aquí. Entra alguien en mi casa y no sabía quién entraba. Bueno, una parte importante que hay que entender es la siguiente. Hablando de España, por ponerlo de ejemplo, de paradigmático, en España el consumo primario de energía son 110.847 kilotoneladas equivalentes de petróleo. ¿Vale? Como la kilotonelada equivalente de petróleo es un parámetro bastante extraño que los ingenieros no solemos entender, vamos a ponerlo en gigavatios hora, ¿no? Gigavatio hora es una hora de un reactor nuclear, más o menos. Porque un reactor nuclear tiene aproximadamente 1 gigavatio de potencia. Y hablamos de 1.290.000 gigavatios hora de energía primaria, de energía consumida en España. Entonces, si vemos cuánta es la energía eléctrica consumida en España, hablamos de 250 gigavatios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el 80% de la energía que consumimos no es eléctrica. Y esa es la razón por la que, aunque veamos inserciones de renovables en la red eléctrica de un 50%, de un 60%, eso no está teniendo un impacto muy potente en las emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque estamos desplazando el 50% del 20%. O sea, con suerte estamos desplazando un 10% de la energía primaria. Entonces eso obviamente tiene un impacto relativamente pequeño. Entonces, primera conclusión, y a donde yo quiero llegar antes de hablar de hidrógeno. No basta con instalar renovables. Es muy bonito pensar en poner paneles solares. Es muy bonito pensar en poner en paneles fotovoltaicos. Es muy bonito pensar en poner baterías. Pero aunque lográramos una red eléctrica 100% renovable a día de hoy, dados el consumo energético de la red y las demandas que suministra, habríamos desplazado un 20% de la energía primaria y, por tanto, no basta con hacer eso. Sería un esfuerzo titánico para no conseguir prácticamente nada. Entonces, ¿dónde se enmarca el H2? Pues el H2 se enmarca en un punto muy estratégico. Se enmarca en la electrificación de la economía. ¿Y qué es la electrificación de la economía? La electrificación de la economía, si os pidiera una definición, que no la voy a pedir porque como estoy lejos será un poco complicado, mucha gente diría pues poner coches eléctricos, no sé, supongo que dirían poner placas, cosas así, ¿no? Porque es como lo que tenemos en mente, ¿no? Pero es una alteración de la realidad. La realidad es que el proceso de electrificación de la economía es convertir ese 80% de energía que hoy no es eléctrica en eléctrica. ¿Para qué? Para que sea candidata a poder ser generada por energías renovables eléctricas. Placas fotovoltaicas, turbinas eólicas, hidroeléctrica, geotermia, etc. ¿Vale? Geotermia de alta entalpía. Entonces, eso es la electrificación de la economía. La electrificación de la economía es convertir usos de la energía directos fósiles, como pueden ser coches, aviones, barcos, calderas, industria química, grandes industrias, prácticamente la mayor parte de la energía que consumimos es hoy en día directamente fósil, en una combustión generalmente, y por tanto hay que tratar de que esa función social se haga eléctrica indirectamente o directamente, de la manera que se pueda, pero que la energía intermedia por la que pase siempre sea eléctrica para que pueda generarse con energías renovables. Y ahí es donde entra el hidrógeno, porque si bien de ese 80% de usos finales, que son la mayoría de los usos finales, hay algunos que se van a poder electrificar directamente, pues por ejemplo, creo que lo han hablado antes, las calderas de gas se pueden cambiar por bombas de calor. Eso es claramente un proceso de electrificación directa, porque estamos cambiando un consumo de gas, una combustión, un uso principal de energía de fósiles dentro de ese 80% de fósiles directos por un consumo directo de energía eléctrica. Estamos moviendo parte de ese 80 a ese 20. Eso es claramente una electrificación directa. Sería también una electrificación directa más ineficiente una resistencia eléctrica. Pero bueno, ya hablamos de si es eficiente. Pero hay muchos usos en los que la electrificación directa es imposible, absolutamente imposible. Y eso es, la Comisión Europea los define como los hard to abate sectors, que esos son los sectores difíciles de abatir. Son sectores en los que la electrificación directa es muy complicada y por tanto hay que optar a electrificaciones indirectas, ¿vale? Y ahí es donde entra el hidrógeno, porque el hidrógeno verde es generar un gas combustible partiendo de electricidad y por tanto es todo
todo lugar donde quememos o donde usemos ese gas combustible va a considerarse una electrificación indirecta. ¿Por qué? Porque estamos quemando un gas, no emitiendo CO2, pero emitiendo agua en su combustión, y en esa electrificación, en esa combustión, lo que estamos gastando indirectamente es energía, la energía eléctrica que se usó para crear, ¿vale? Entonces, bueno, aquí donde define prioridades, cómo de difícil es de abatir un sector, pues define diferentes posibles aplicaciones, ¿no? Y, por ejemplo, si fijáis aquí, Residential Heating está muy cerca de donde no, el hidrógeno no tiene aplicación, porque se podría quemar hidrógeno en calderas, sí, pero ¿tiene sentido quemar hidrógeno en calderas habiendo bombas de calor o habiendo incluso resistencia eléctricas? No. ¿Por qué? Porque transformar electricidad en hidrógeno tiene una pérdida de energía, y es una pérdida de energía del 40%, que es absolutamente evitable. Es decir, de hecho es incluso mejorable, porque una bomba de calor tiene eficiencias teóricas del 300%. No es que rompa las leyes de la termodinámica, es que realmente transporta energía. Pero bueno, a hechos económicos y energéticos, como si tuviera un 300% de energía. Pero si veis aquí, los coches, ¿veis dónde pone electrification? Donde pone electrification están prácticamente por aquí casi todos los coches. Bueno, los aviones están aquí, pero bueno. Los coches y las transporte de distancias cortas, o trenes, coches, barcos, camiones, están todos en electrificación. Y cuando empieza a haber oportunidades para el hidrógeno, es en transporte de mercancías de larga distancia, ferries o barcos de larga distancia, sistemas de generación de calor de alta temperatura donde la bomba de calor no aplica o no aplican la resistencia, aviones de larga distancia, o sea, todos los aviones, estos aviones los podéis tachar, porque estos aviones realmente son aviones que de corta distancia, que esto no lo usa nadie, aviones de 200 kilómetros así, ¿vale? Bueno, pues para que veáis que los coches están muy fuera. ¿Por qué? Porque un elemento que se puede hacer con energía eléctrica directamente, con baterías, su eficiencia es inigualable y, por tanto, no tiene sentido hacerlo con hidrógeno, porque es perder eficiencia y mejorar complejidad. ¿Qué tiene sentido hacer con hidrógeno? Aquellas cosas que son inviables hacer con electricidad. Por ejemplo, un avión. Y aquí hablamos del concepto de eficiencia versus eficacia. Obviamente hay que buscar siempre la máxima eficiencia de los equipos, siempre y cuando la eficacia sea suficiente. ¿Qué es la eficacia? La eficacia es lograr hacer la tarea bien, por así decirlo. Hay veces que tú quieres lograr eficiencia, pero no puedes hacer la tarea. Es decir, por ejemplo, un avión de pasajeros es imposible hacerlo eléctrico. No puedes hacer la tarea, no puede despegar un avión con 200 personas con baterías eléctricas, al menos no a día de hoy, ni en las mejoras flexibles de baterías. Por tanto, no es eficaz, no lo puedes hacer. ¿Sería eficiente si se pudiera hacer? Sí, sería muy eficiente porque serían baterías eléctricas, motor eléctrico, pero es que no se puede hacer, no es eficaz. Entonces, ahí es donde empieza, oye, pues igual el hidrógeno es necesario. ¿Es menos eficiente? Sí, bastante menos. ¿Pero es eficaz? Sí, porque logra levantar el avión del suelo. Bueno, aquí os pongo un poquito la eficiencia para que podáis ver que al final, partiendo de renovables eléctrica, un coche eléctrico puede tener un 73% de eficiencia from wheel bueno, del tanque a la rueda. No, es que en inglés es un poco confusa. Del tanque a la rueda, no, del pozo a la rueda, o sea, desde el origen. Y uno de hidrógeno puede tener un 22%. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer un 22% de eficiencia, hacer equipos con un 22% de eficiencia y mayor complejidad tecnológica cuando los puedes hacer de un 73%? Pues claro, obviamente, siempre que puedas hacer una electrificación directa como un coche eléctrico, lo harás. Ahora bien, si no puedes, pues el hidrógeno es otra opción. Menos ineficiente, pero que es otra opción. Entonces, en coches yo no lo veo, a no ser que en un futuro medio plazo tengamos problemas serios de los recursos mineros que requieren los coches eléctricos, cosa que podría pasar y no sabemos, y entonces quizás sí podría haber algún coche de hidrógeno. Vale, el ejemplo de la bici eléctrica es muy claro. Aquí os pongo números, esta presentación os la van a compartir, tampoco vamos a hablar de todos los números, de si sería posible hacer un avión eléctrico. La respuesta es no y punto. Todas las campañas que veáis de aviones eléctricos son una absoluta falacia y no me retracto ni una sola palabra. Cuando ves que hablan de aviones eléctricos, si rascas un poco la superficie, verás que hablan de aviones de 30 personas con autonomías de 700 o 1000 kilómetros y con velocidades de no sé, 600 kilómetros por hora. Eso no es un avión para vosotros. Porque el Ryanair en el que montáis todos los días, todas las meses o todos los años, es un avión que va a 950 por hora, que tiene una autonomía de no menos de 5000 kilómetros y que transporta a 200 personas. Es otra película. Entonces, y además, esos aviones eléctricos que se anuncian, que ya son difíciles de hacer, son aviones que básicamente
la propia Comisión Europea dice que no deben existir, porque todo trayecto de menos de 1000 kilómetros dicen que lo que hay que hacerlo es con AVE. Vale. Si queremos hacerlo, un avión de pasajeros, un Boeing 737-800, un Ryanair con electricidad, lo que obtenemos es un avión que, con suerte, haría 78 kilómetros. O sea, es un avión que no despegaría, de hecho, porque eso es un parámetro medio, pero la realidad es que el despegue gasta más del equivalente a 78 kilómetros. Es un avión que simplemente no despegaría. O si quisiéramos hacerlo con la misma energía a bordo, hablamos de un avión que tendría que llevar 1.600 toneladas de baterías cuando el avión pesa del orden de 66 toneladas. O sea, son números tan absurdos que es obvio que esto no va a suceder. Entonces, si hablamos de aviación de hidrógeno, pues sí, es perfectamente viable. ¿Es mucho más ineficiente? Sí, lo es. ¿Va a haber aviación de hidrógeno? No, probablemente tampoco. Lo que va a haber es aviación con e-fuels o con e-fuels, básicamente. Le llaman SAF, Sustainable Aviation Fuels, pero esos son e-fuels. Son líquidos combustibles que provienen de la síntesis de hidrógeno y CO2. Y no voy a entrar más en detalle porque aquí habría para hablar días. En el marítimo, 3/4 de lo mismo. Si haces los números, es imposible mover un barco de verdad, de los que mueven nuestra sociedad, de los que traen las cosas de AliExpress, de los que traen los coches de China, de los que te traen el maíz de Brasil. Todos esos barcos es imposible electrificarlos y son los importantes, de verdad. El barquito que hace el ferry Mallorca-Zaragoza es importante y está bien. Es difícil de electrificar también, pero son anecdóticos a nivel consumo y a nivel utilidad social comparado con los barcos de grande distancia, que son los que transportan las materias primas. ¿Qué va a pasar con el sector movilidad marítima? Pues que no va a ser eléctrico, va a ser hidrógeno. ¿Y cómo va a ser hidrógeno? Va a ser hidrógeno a través de vectores de hidrógeno. No hidrógeno directo, sino síntesis de hidrógeno con nitrógeno en forma de amoníaco, que es un combustible, o síntesis de hidrógeno con CO2 para hacer metanol, que es otro combustible líquido que se planea que mueva muchos barcos de los grandes. De hecho, si buscáis en internet, buscáis Maersk, que es la principal naviera de contenedores del mundo, y veréis que tiene un acuerdo de 10.000 millones de euros, si no me confundo, con Cepsa para generar metanol verde en Huelva. Vamos a hablar un poquito de vehículos de tierra. Como los vehículos coches os los he descartado, pero bueno, sí que podría haber cierta oportunidad en camiones de larga distancia en los que las baterías no sean suficientemente viables. No necesariamente porque las baterías no lleguen, que habría que verlo, que un camión de 40 toneladas de 1000 kilómetros gasta mucho y está por ver si los Tesla Truck o similar van a poder en tiempo y forma cumplir esos servicios logísticos, los de larga distancia. Pero también está por ver si la red de recarga va a ser posible, porque aquí no estamos hablando de una red de recarga como la de los coches, hablamos de una red de recarga en la que cada punto de recarga tiene que tener 1 mega o 1 mega y pico, cada conector. Entonces hablamos de que para que la ruta Madrid-Barcelona, principal ruta logística de España en camión, se electrificara con camiones, hablamos de poner muchos puntos de megas, o sea, que una gasolinera tenga 40 megas o 30 megas. Eso puede que sea complicado, puede que sea un reto y puede que ahí tengan una oportunidad los camiones de pila de combustible. Aquí os pongo datos y más datos porque me gustan los datos y porque no los voy a contar ahora, pero los tendréis en la presentación de cuáles los costes de operar un camión de hidrógeno, un eléctrico, etc. También se plantea otra opción para abaratar costes del vehículo y es una combustión parcial de camiones que hoy en día queman diésel, hacerles un retrofit, una modificación e inyectar hidrógeno en la cámara de combustión, haciendo que emitan menos CO2 con una modificación barata. O sea, porque al final tener en cuenta que un camión diésel de 40 toneladas vale del orden de 130.000 euros aproximadamente, uno eléctrico vale como 300 y pico mil o 400.000 y uno de pila de combustible vale 600.000. Sin embargo, hacer un retrofit y meterle un poco de hidrógeno, un poco porcentualmente, un 30% de hidrógeno en la cámara de combustión puede valer 100.000 euros, ¿no? 100.000 euros más, pues 200.000. Entonces, el CAPEX, la inversión es más baja y puede para unos primeros early stages puede servir, ¿no? Bueno, a nivel temperatura, como os he dicho, pues el hidrógeno puede tener aplicación en aquellos lugares donde hace falta temperaturas muy altas en la industria y no se llega ni con bomba de calor, que la bomba de calor llega difícilmente a 200 grados, como pone aquí, ni con solar térmica directa, ni con electricidad. Y el hidrógeno hay ciertas aplicaciones como el cemento, el cristal, que podría tener aplicación. Y digo podría porque está por ver, ¿eh? Pero ¿dónde tiene aplicación de verdad?
Y aquí voy a cerrar porque me quedan 2 minutos. Quiero ser límite de tiempo. ¿Dónde tiene aplicación real el hidrógeno? El hidrógeno tiene aplicación real en los fertilizantes. ¿Por qué? Porque aunque no lo sepáis, todos los campos de las verduras, toda la alimentación que coméis, porque las vacas también coméis cuando coméis carne, comen verduras, y esas verduras se abonan con fertilizantes nitrogenados. Los fertilizantes nitrogenados son el abono principal del mundo, son el macronutriente de las plantas. Y los fertilizantes nitrogenados se hacen en base a nitrógeno que proviene de amoníaco, que es NH3, y ese NH3 proviene de hidrógeno. Y ese hidrógeno hoy en día se hace craqueando o reformando el gas natural. Y lo que se plantea es, bueno, craqueando el gas natural, y cuando craqueas el gas natural emites CO2. Claro, no lo emites al fertilizar los campos, pero lo emites al generar el fertilizante, ¿vale? Entonces, en ese proceso hay plantas de fertilizantes nitrogenados, de Fertiberia o de Yara o otras empresas multinacionales enormes, que generan amoníaco, bueno, o generan fertilizante nitrogenado partiendo de gas natural. Y en el proceso hay un momento en el que generan hidrógeno por medio. Entonces, y emiten CO2. Lo que se plantea es cambiar todos esos procesos de hidrógeno generado con gas natural a hidrógeno verde generado con energías renovables. Y puedes decir, joder, Marcos, nos estás llevando aquí a una industria súper concreta, algo anecdótico. Bueno, algo anecdótico que representa el 1,5 del consumo de energía primaria del mundo. No sé cuánto representan los coches, pero no tanto más. De hecho, hoy en día, que la generación de hidrógeno gris, que es el hidrógeno generado con gas natural, representa el 3% del consumo de energía del mundo, de energía primaria, del 3%. Recordad, la electricidad es el 20%, el hidrógeno solo es el 3%. O sea, es importante. El hidrógeno solo hoy, sin entrar en aplicaciones raras. Entonces, ¿para qué se usa? Se usa para esto, se plantea usar para acero, porque para acero tampoco se puede hacer eléctrico, porque no hace falta calor, hace falta un agente reductor, que es otra película que no voy a explicar ahí, y se plantea para hacer metanol. Metanol se hace sintetizando hidrógeno con CO2, y el metanol es un elemento que se utiliza para hacer pinturas, resinas, es muy oculto a nuestra realidad. Entonces, solo para hacer metanol, para hacer amoníaco para fertilizantes y para hidrogenar combustibles fósiles sintéticos, se usa el 3% de toda la energía primaria del mundo. Y eso es para lo que sirve el hidrógeno verde principalmente, para sustituir el hidrógeno gris. Y luego hay aplicaciones futuras, como son posibles barcos con metanol, que ya no es metanol del que se consume hoy para hacer pinturas, es metanol del que se consume para... o sea, es del que no se está consumiendo hoy se plantea utilizar para sustituir fuel oil de barcos gigantes. Vale, ok. Eso es una aplicación futurible, en la que hoy no hay hidrógeno, pero podría haber hidrógeno. Eso sumaría el 3% ese hasta llevarlo hasta un 7. Mira, pita porque llevo media hora exacta. Pero un minutito más me vais a dejar. Eso ya no es consumo del de hoy, ¿no? Del de hoy de hidrógeno, es otros consumos de hidrógeno otros consumos de combustibles fósiles directos que el hidrógeno podría descarbonizar, que hoy no son hidrógeno, como pueden ser las navieras grandes, los aviones, esos son los dos principales focos en los que se plantea. Podrían ser camiones, podría haber alguna aplicación térmica. En los planes de Europa y de la Agencia Internacional de Energía se plantea que el hidrógeno pase de algo así como un 3% de la energía primaria que es ahora a en los mejores escenarios creo que un 8% o algo así, ¿vale? Pero en cualquier caso nunca se plantea coches seriamente y creo que todo lo que veáis a día de hoy, si no es basado en estudios que dicen que en cierta zona geográfica o en el mundo va a haber escasez de litio, de cobalto, de etcétera, y que las tecnologías de baterías no van a evolucionar suficiente para suministrar esa escasez, por eficiencia energética no tiene sentido hacer coches de una manera que no sea eléctrica o híbrida enchufable, si es que los híbridos enchufables los empezamos a usar bien y dejamos de no enchufarlos. 31 minutos, Melchor. Espero haber... Pues si muchas gracias, Marcos, por tu exposición. Una pena que no hayas venido, que no estuvieras presencialmente, pero bueno, para poder seguir hablando sobre el tema, que es muy interesante. Podéis hacerme preguntas también, online, si queréis ahora y contestar sí, alguna. Si tenéis alguna muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a terminar con las preguntas. No sé si habéis anotado todas las preguntas que queréis hacer a los ponentes. Te paso el micrófono.
cuidado de las baterías. He oído unas historias que yo lo califico como mito, que es el recalibrado de las baterías a base de dejar descargar completamente la batería hasta el 0%, incluso entrar en modo tortuga, que sufra el coche, que vaya lento, que no sé qué, para ir cargando a pocos kilovatios, 4, 5, 3, mejor 2, hasta el 100%. Que hace falta hacerlo una vez al año, porque no sé quién, de no sé qué vídeo de YouTube, dice que hay que hacerlo. Yo lo he negado en foros de AV, etc. Y otros, porque me parece que es torturar las baterías. No sé qué opinión tienes. Sí, desde mi punto de vista no tiene ninguna justificación técnica, en absoluto. A ver, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, cuando nosotros estamos viendo con nuestro indicador de batería un 0, un 10, un 20%, eso realmente no refleja la capacidad total de la batería, porque, como he dicho, el BMS limita de alguna forma, como tú seguro que recuerdas al doctor House, decía que el paciente siempre miente, el usuario también siempre miente, y los BMS están preparados para eso, ¿no? Entonces, tienen medidas de seguridad para, incluso cuando tú ves que tienes un 0%, te queda algo de batería. Y segundo, si tú descargas completamente la batería sufre muchísimo. Sufre mucho. Todos los materiales y los procesos físicos que tienen lugar dentro de la batería hacen que sufra muchísimo. El hecho o el factor que más perjudica a la batería es descargar a tope, dejar los niveles de litio en el cátodo. Se produce una pérdida irreversible del número de iones de litio que después vas a poder utilizar para la siguiente carga. Eso por un lado. Después, por otro lado, cuando nosotros fabricamos una batería, antes ponemos nuestros procesos de fabricación, juntamos los materiales. Para que esa batería empiece a funcionar hay que hacer unos ciclos de formación, para que realmente la batería empiece a ciclar y empiece a formar. Esos ciclos de formación, cuando nosotros compramos batería ya vienen hechos, batería ya vienen hechos. Y esos ciclos de formación consisten precisamente en lo que tú estás diciendo, en cargar y descargar la batería muy despacio. ¿Vale? Para conformar, no lo he explicado durante la ponencia, pero uno de los fenómenos que hace que la batería funcione es que cuando empiezan a viajar los iones de litio del cátodo al ánodo, muchos se quedan en la frontera entre el litio y entre el grafito, en este caso, entre el ánodo y el electrolito, y ahí se forma una fina capa de litio. Esa fina capa de litio es lo que va a permitir que después entren eficientemente todos los iones de litio que provienen. Y formar esa capa es muy importante, pero eso ya viene de fábrica en forma de las baterías. Es importante hacer esos ciclos muy despacio al principio, pero es algo que ya viene de fábrica. Sí, la justificación que dan es la recalibración de las celdas, el equilibrado de las celdas del que el BMS necesita eso. Pero eso se hace mediante voltaje, no se hace con eso, ya tienen unos equilibradores, la electrónica tiene un control y las equilibra mediante voltaje. Y para mí no tiene ninguna justificación técnica. ¿Otra pregunta? Claro, los estudiantes para sacar nota para el examen, sube la nota para el examen, para que preguntas. Hola, ¿me oís? ¿Me estáis oyendo? Sí, sí. Simplemente yo me tengo que ir. Si alguien tiene alguna pregunta a la parte de hidrógeno, que la haga ahora al principio, por favor, y así ya. Es que me tengo que ir ahora en 5 minutos, perdonad. Si no hay preguntas. No hay preguntas nadie. Gracias. Es que esto del hidrógeno no le gusta a nadie de los coches, y a mí. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Pues, hola, no sé para qué iría la pregunta, pero mi duda es si los hidrocarburos van teniendo a la escasez, si todo el mundo electrificaríamos los coches serían eléctricos, la escasez de litio se podría dar y entonces encarecer todavía más el coche eléctrico.
Bueno, yo contesto a una parte de la pregunta, pues mis compañeros igual pueden responder algo más. Ahora mismo el litio, si no recuerdo mal, en el último año ha bajado de precio un 20%. No es que haya subido el precio, ha bajado un 20%. El litio actualmente no es el material que más limita la fabricación de las baterías, ni es el material que más encarece la fabricación de las baterías. Eso es un mito que pues, con muchos no están muy fundados, y el litio no es el factor limitante para la fabricación de las baterías. La implantación del vehículo eléctrico, pues bueno, yo creo que es un poco como todo en esta vida, hay que hacerlo con una cierta planificación y con cierta mesura. Si a día de hoy todo el mundo le dice por comprar un coche eléctrico, en mi opinión, no serían las baterías el factor limitante, sino que probablemente el factor limitante es de dónde sacamos toda la energía para cargar esas baterías. Yo te puedo decir, yo creo que los temas no somos todo nada, no se pasa de un 12% que tenemos de penetración a un 100%. Eso, afortunadamente, es bueno que sea progresivamente, que vayamos haciéndolo progresivamente. Y haciéndolo progresivamente, yo creo que hay solución. Cuando pase, hay previsión de 5 millones de coches en el 2030, que no sé si llegaremos en España. No. Hay 3 millones de coches funcionando de combustión. Entonces, que el proceso va a ser, afortunadamente, porque a nosotros ahora nos gusta hacer las cosas muy a bestia, como la atención de tareas fotovoltaicas. En el 2008 tuvimos un pico de 0 a 2,8 megavatios instalados en poco tiempo, luego dejamos de instalar tareas fotovoltaicas, volvemos otra vez y volvemos a dar un pico hasta 5. Tampoco es la forma de hacer correcta. Lo lógico sería que hubiera un acuerdo entre todos de que fuera progresivamente la implantación de energías renovables, de vehículos eléctricos, de todo en general. No es bueno que todo el mundo junte de golpe, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo por comentar, todos los elementos en la Tierra son escasos. O sea, si todos nosotros utilizamos todos ellos, vamos a decir que cualquiera de nosotros en el primer mundo y queremos replicar eso para los 9.000 millones de personas, no hay nada. O sea, por haber no hay nada. Está claro que si la utilización del litio, que no es el litio el problema, pero vamos, por dejar el vuelo puesto, ¿no? En el vehículo eléctrico es un problema, el litio subirá de precio, entonces dejará de ser rentable el uso del litio y se tendrán que utilizar otros materiales. Y se investigará sobre otros materiales. En un principio no había caballos para que todo el mundo fuese caros, y sacaron vehículos y sacaron bicicletas, y cada uno de ellos nos ha hecho pensar cómo solucionar ese problema. Si no hay sitio para la fotovoltaica, se utilizan otros materiales. El cobre se puede utilizar para hacer un efecto fotoeléctrico, y se investigará sobre el cobre. No, es que el cobre es agua, y así con todos los materiales. Porque esa es la ventaja que tiene el ser humano. Ahora mismo, por ejemplo, un ejemplo claro, de inteligencia artificial. No, es que se utilizan tarjetas gráficas. Bueno, ya han sacado para utilizar elementos biológicos, células, para que hagan la inteligencia artificial. Y hay que darles de comer agua y comida, sangre. Pues eso es posible. O sea, todo ello nos va a llevar a buscar diferentes soluciones cuando los hidrocarburos no se van a agotar nunca, sino que van a elevarse en precio hasta unos valores en que nadie los quiere utilizar. Entonces, se irán pasando progresivamente hacia otro tipo de tecnologías que nos permitan mejorar. Por profundizar un poquito más en el problema del litio, como comentaba antes, el problema principal del litio no es el precio, sino es la ubicación de los salares donde está el litio, porque están en ubicaciones muy concretas en el mundo, principalmente en Bolivia, en Chile y en Australia, pero ese litio no lo podemos utilizar como tal, ese litio se tiene que procesar. Y las principales plantas de procesado de litio están, si lo adivinamos, en Chile. Entonces, volvemos a lo de siempre, no es la vulnerabilidad, es el hecho de los factores geopolíticos que afectan después al suministro y al precio de las materias primas que están en manos, pues, muchas veces, de políticos. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, hemos hablado de cómo podemos intentar que el número de ciclos, ¿no?, de una batería sea pues, la mayor posible, pero mi pregunta va acerca de cuál es el proceso que tiene una batería después de cumplir con esa vida útil. ¿Qué es lo que hacemos con las baterías de estos coches eléctricos? Es muy buena pregunta. Estaba esperando algo así. Bueno, a día de hoy, cuando las baterías cumplen su ciclo de vida útil en un vehículo eléctrico, pues porque lo que hemos comentado antes, todos queremos que nuestro coche tenga una autonomía de unos 600 kilómetros y llega un momento en el que la batería sigue funcionando, pero solo te da 300 kilómetros, que para el 90% de la gente sería más que suficiente, ¿no? Seguiría valiendo, pero la queremos cambiar. Pues ahora lo que se hace normalmente, la primera opción es dedicar esa batería para otros usos. Esa batería, después de que se retira del vehículo eléctrico, no va a la basura. Se utiliza para aplicaciones estacionarias en viviendas, para alimentar farolas, para un montón de otras cosas. O sea, la vida de la batería va mucho más allá de la vida que nosotros le damos en el vehículo eléctrico. Y cuando probablemente una vez que pasa su segundo uso, pues estamos hablando ya de una batería que tranquilamente puede estar funcionando 15, 20 años. Y a partir de ahí entra en un proceso de reciclaje. Es cierto que a día de hoy se recicla muy poco, pero no porque no se pueda reciclar, porque la cantidad de baterías que hay actualmente no hacen rentable el proceso de reciclaje. Hay tecnologías de reciclaje, pero actualmente, como tampoco hay muchas baterías que se reciclen, no es eficiente. Entonces la tendencia es a empezar a reciclar y a recuperar parte de los metales, sobre todo los metales que había en la batería original, para volver a construir nuevos. Sobre todo se está centrando mucho en el litio, recuperar litio, pero sobre todo metales de los cátodos, como puede ser el níquel, como puede ser el cobalto o como puede ser el manganeso. En las baterías más que todos conocemos, por ejemplo, el plomo ácido que están en todos los coches, como los motores de arranque de todos los coches, ahí se recicla casi el 95% de los materiales de la batería. En el tema del litio, todavía no hay una regulación que realmente lo limite, o sea, lo regularice, pero la idea es ir hacia algo similar, en el que podamos primero separar los componentes plásticos, quitarnos los disolventes, los materiales contaminantes y reutilizar la mayor parte de los materiales para volver a fabricar nuevas. Pero es algo en lo que ahora mismo se está trabajando en la regulación para recogerlas. Esas todas las baterías que ahora en muchos casos lo cierto es que después de que primera vida útil, segunda vida útil, se quedan por ahí tiradas, son pocas, pero se quedan por ahí tiradas, a medida que sean más, la tendencia es reutilizar todos los materiales. ¿Algo más? ¿Lo dejamos? Mi pregunta es más general. Me gustaría plantear, bueno, yo he visto de la energía geotérmica, vale, guay, pero yo también me gustaría preguntar que si yo, por ejemplo, yo soy de Córdoba, en un pueblecito de Córdoba, y claro, en un pueblo todas las casas están juntas, y las casas son chiquitas, obviamente. ¿Se podría llegar a plantear una casa así, estilo chiquita, además, la implantación de energía geotérmica? Y también me gustaría plantear otra cosa, que es como, vale, tenemos instalaciones fotovoltaicas y la energía geotérmica. Pero claro, todo eso toda esa energía que se produce tiene que llegar a una red de distribución, la red eléctrica de la casa. Claro, la gran mayoría de las casas, creo yo, en mi opinión, no están preparadas eléctricamente la red para distribuir toda esa cantidad de energía. Entonces, ¿cómo plantearía ese cambio de red eléctrica en la gran mayoría de edificios? Porque, por ejemplo, yo en mi caso tengo una potencia contratada de 3,3 kilovatios. Y claro, para eso se requiere un tipo de red eléctrica. Y si quiere aumentar la potencia, ya a lo mejor ahí tendría que hacer un cambio de red eléctrica, lo cual aumentaría el gasto y para una clase media baja costaría bastante. Y no sé si hay subvenciones para eso o no. Vale, a ver, en la parte de geotecnia en Córdoba, con las temperaturas que hay y demás, puedes poner geotecnia.
es la instalación inicial. Pero por lo general, en un sitio como Córdoba, con las temperaturas tan elevadas que hay en el verano, necesitas refrigerar y no hace tanto frío, puedes poner perfectamente una aerosol. Es un sistema mucho más sencillo, en el que además apareces en el mapa en Córdoba con unas temperaturas mucho más estables y funciona como un aire acondicionado. Mientras frío en el aire acondicionado, como mientras calor te calienta. Y no tienes que hacer prácticamente ninguna instalación, porque todo es a través de aire. Y ya está. En cuanto a la instalación eléctrica, si tú tienes 3,3 kilovatios puestos en casa, tu casa consume 3,3. La instalación está preparada para eso. Y si tú pones unos paneles fotovoltaicos, lo máximo que vas a utilizar en la casa, si la tienes preparada para 3,3, es 3,3. No tienes que hacer ningún cambio. Del inversor lo que va es al contador. Entonces, a partir del contador, a partir de nuestro caso Iberdrola, en Córdoba, no sé, será otro, es de donde tiene que estar preparado la instalación eléctrica. Tu casa, si solo consumes 3,3, vas a tener 3,3. El inversor te va a alimentar 3,3. Tú no tienes que cambiar absolutamente nada dentro de la vida. No. Yo anteriormente tenía una vivienda normal y tenía unos kilovatios. Puse una instalación fotovoltaica y sigo contratado por los. Puse un coche eléctrico y sigo contratado por los. ¿Cuál es la diferencia? Que la red que tengo y está más tiempo generando energía, pero el tope sigue igual. No tiene que cambiar nada de casa y he aumentado la energía demandada a lo largo del año, porque he aumentado con el vehículo eléctrico. Pero con la potencia de instalación interior, no. O sea, tú piensas que la potencia contratada al final es como si fuera la tubería por donde va, ¿vale? Entonces tú no puedes hacer que de la red coger más de esa energía. Pero no tienes que contratar, como primero que la instalación va a estar adaptada, lo primero, y no implica ningún tipo de cambio. De hecho, sería lo contrario, probablemente tengas que incluso poder necesitar contratar menos potencia. O sea, pero esa potencia contratada no quiere que por ahí vaya a ir esa potencia, sino que tienes dimensionado para que pueda pasar y si no lo calculas. Es más, llevado al extremo, si tú tienes fotovoltaica y tienes un inversor, podrías llegar a tener en el coche 7 kilovatios, teniendo 3,3 que vienen de la red y 4 que vienen de la fotovoltaica, y llenar a 7 el coche. Y no necesitas cambiar nada en la instalación porque va directamente del inversor al cargador del coche. Entonces no pasa la electricidad por toda la vivienda antes de llegar. O sea, de la fotovoltaica vas al inversor, el inversor está conectado al cuadro general y el inversor te va a cargar el coche. Entonces el inversor es el que te coge los 3 kilovatios que tienes contratado más los 4 que te vengan de la fotovoltaica, o más, porque podría llegar a venirte bastante más. O sea, tú el que estabas en la casa incluso podrías bajar a 2. ¿Por qué? Porque la fotovoltaica te genera ese extra que necesitas y pagas menos la facturación. ¿Una pregunta más? Ahí estoy señalando. ¿Lo dejamos entonces aquí? Muchas gracias por... Una cosita, antes de que os vayáis, en mi presentación, que no me ha dado tiempo de enseñarlo en la última página, os he dejado unos links o algunos vídeos divulgativos que hemos hecho de 2-3 minutos cada uno, donde explicamos todos los conceptos que prácticamente hemos estado viendo de cómo funciona una batería, energía, la diferencia entre energía, potencia, capacidad, velocidad de carga y demás. Si queréis echarle su ojo, igual os ayuden a comprender algunos de los conceptos. No sé si quieres preguntar todavía, ¿tiene? Hasta de preguntar otra. Dale, Hola. Mi pregunta es, se está viendo que hoy en día se están llevando a muchos acuerdos para construir plantas de energía renovable, tipo fotovoltaica, eólica, y quería saber si desde vuestro punto de vista eso va a ser la tendencia que va a seguir para un futuro, y si esa fabricación de todas estas plantas va a tener desde el punto de vista del consumidor algún impacto.
Sí, efectivamente. O sea, se va a instalar toda la fotovoltaica que entras ahí a subvenciones. A partir de las subvenciones ya veremos en dónde se queda la cosa. Esto es como todo. ¿Quién instala una planta fotovoltaica? Que tiene dinero para invertir. Y si no le saca rentabilidad, no va a invertir. Entonces, una vez que ya se pase esa fase, lo que vamos a conseguir es unos paneles fotovoltaicos muchísimo más eficientes a menor costo. Yo puse 450 vatios pico, que es más o menos a euro vatio pico instalado. Llegaremos a 0,9, 0,8, 0,7. Hablan de que límite está sobre 0,4, 0,5 en el laboratorio. Veremos a ver si se llegan a un momento a esos límites. Entonces, el que mucha gente lo ponga hará que mucha gente incide sobre ello y sea un coste menor para luego el usuario. Sin subvenciones es complicado porque las grandes plantas fotovoltaicas lo que quieren es una tener. Y si no permites conseguir la subvención y exportar esa energía fotovoltaica a la red, porque hay demasiado y la fotovoltaica genera en un periodo que es durante el día, cuando hay sol, entonces bajará mucho la instalación de todos los lugares. Y luego, como todo, yo quiero energías renovables, pero el molino eólico en el del pueblo de Alagüe, la planta fotovoltaica que yo no la quiera ver y... Porque eso es como todo. Al final es como manejar lo que yo quiero ver. Entonces sí, pasa nada. Una renovamos. En cuanto a la energía, entre las renovables, antes sí que parecía que la eólica era un poco la más instalada. Ahora la tendencia ha cambiado bastante en los últimos 2 o 3 años a nivel del mundo. Está hablando. Sí que parece que la eólica la va a superar con creces, ¿vale? Porque es verdad que igual justo Europa, como se dice, no es el sitio, pero hay otros sitios porque tienes un desierto que coge polvo solo, pues bueno, la Euralis se la plantearía una degradación. Esto luego a nivel del consumidor debería impactar, pues bueno, ojalá, a priori la electricidad en España se regula mediante un pool. O sea, tú sabes la demanda que va a haber de un día para otro y intentas cubrir todas las necesidades y pagas al precio de la energía más cara. La energía más cara, la más barata es la hidroeléctrica porque ya está la obra hecha. Pero bueno, pues si dejamos de depender de energías como el carbón, a priori, la energía más cara debería de bajar. Entonces al consumidor le debería de permitir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en energética, si te van a apretar más, se van a apretar más. A no ser de que haya algo que lo preocupe. Bueno, al menos en el cliente. Porque se convierte en precio cero, igual no lo he explicado. En el pool eléctrico, primero las nucleares eléctricas, luego las fotovoltaicas eólicas que van a precio cero, por eso tenéis ahora noticia en un periódico que pone ¿qué crees que la electricidad ha sido cero? Vale, pero todo un día 0 euros le queda bien. Pero si eso es de forma continuada, no, eso no está para ganar. Pero, por ejemplo, si haces una planta fotovoltaica de 300 kilómetros por 300 kilómetros, das la energía necesaria para el mundo entero. Y eso no es mucho tamaño, es un montón de paneles, pero en el mundo, si lo ves, es un cuadrito súper pequeño. Y con eso das la energía para todo el mundo. Claro, das la energía durante el día, la que se utiliza a la noche, bueno, luego hay las otras que ya te metes las horas. Un 6% de la extensión del Sahara. Nada, en Sahara, nada. Bueno, pues ahora sí, podéis tener, vamos a colgar todas las ponencias y los vídeos de esta sesión en la página web que tenéis del evento, que podéis ir ahí. Pues nada más, muchas gracias por la asistencia. Yo tengo un poco de coches. Hay tantos materiales que